Muy bienvenidos todos los oyentes a nuestra presentación número 7. Estamos en el cuarto día y estamos dando continuación al tema de la desolación de Jerusalén. Hemos entrado ayer en algunos acontecimientos muy graves, de gran profundidad. Hemos empezado con el tema del continuo y vamos a dar continuación también a esto, sin realmente abarcar todo lo que ese tema podría ofrecernos. Entonces os invito una vez más para que nos postremos delante del Señor. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias por esa mañana, es otro día, un nuevo día, la posibilidad de aquí grabar y compartir unos temas de relevancia para nuestra generación. Gracias que podemos entender que haya luz dentro de la oscuridad. Querido Señor, bendiga por favor a cada uno que participa aquí o a través de los medios, a través del internet. Y también protege esa producción, que todo sea según tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Bueno, ayer hemos dedicado un buen tiempo a la explicación del continuo, esa temática. Y como yo acabo de decir, es muy difícil de meterla en un tiempo breve. Realmente eso es un seminario aparte que ahora simplemente estamos mencionando, resumiendo algo para que los que no han estudiado esa temática tengan una idea de qué se trata. Aquí en los textos que estamos compartiendo, hemos puesto otro PDF esta mañana en la página web de futureforamerica.org. En mi página web librito.org también va a ser colocado, pero todavía no está allá. O tal vez ya en esos momentos se está subiendo. Bueno, entonces ahí lo pueden bajar y pueden acompañarnos en la lectura de los textos. Como ustedes ya han visto, no hemos puesto todo en español porque simplemente no están, esos textos no existen en español y no he logrado traducir todo a tiempo. Vamos a trabajar en eso y posiblemente después de un tiempo vamos a tener esos documentos una forma más actualizada con ojalá todos los textos en español también. Bueno, entonces hemos entrado, básicamente estuvimos en el año 1909, aquí en esos documentos ahora esto es en la página 9, y la persona que llega a ser muy importante para esa temporada o para esa fase es Prescott. Prescott, el hombre hemos mencionado ayer que era director del sistema de educación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y era un erudito, tenía mucha influencia y él participó de una manera él escribió libros, básicamente el libro The Doctrine of Christ, la doctrina de Cristo, donde él logra por la primera vez en el mundo inglés publicar esa idea del continuo que él había recibido de otra persona. A ver, aquí también tenemos un comentario sobre esto. Déjame ver dónde lo tengo. En la página 11, donde dice bajo el título El continuo. Tenemos otro texto más de Valentine, páginas 250. Valentine, eso es, ya como ya lo presentamos, es el libro sobre la biografía sobre Prescott. Y ahí él dice, Prescott had tentatively raised the new interpretation with his fellow workers in England. Entonces, Prescott empezó esa nueva, empezó a promulgar, a jugar tal vez con esa nueva interpretación del continuo con sus compañeros en el trabajo en Inglaterra en 1899.
aparentemente siguiendo o después de algunas conversaciones que había tenido con Conradi. Ayer lo hemos mencionado, el libro, su interpretación del libro de Daniel, donde él presenta por la primera vez en el adventismo esa nueva idea del significado del continuo. Y él encontró, o él se dio cuenta que esa posición causaba problemas a algunos de ellos, o le dio, digamos, dolor de cabeza a algunos de sus compañeros. Por ejemplo, le estorbó a E. Andrews, que, por ejemplo, informó a Haskell. Y Haskell no estaba en ese lado, nunca entró en ese lado de la nueva idea, del New View del continuo. Más tarde, Prescott también iba a discutir la idea con Daniels, presidente de la conferencia, y Urias Smith. Como Haskell y Andrews, la interpretación no podía impresionar al anciano Smith, a pesar de las referencias que él daba. Y lo puso entonces en la escuela sabática de 1902, lo hizo como un tema público, cosas que antes él había tratado de no hacer, no llevar a público. Después de 1902, etcétera, aquí continúa un poco esa historia. Como ya dije, no queremos dar mucho tiempo a esa temática, pero sí, en la siguiente página 12 yo tengo algunos textos que me parecen resumir ese asunto de una manera muy sorprendente y muy bien dicha. Tenemos primeramente aquí un texto del Espíritu de Profecía de Manuscript Releases, tomo 10, página 336, donde dice: entonces, en 1910, otra comunicación donde se mencionaba a Prescott, se le mandó al presidente de la Conferencia General, donde decía en parte: por mucho tiempo el Señor me ha instruido que tiene que haber un cambio decisivo de aquí en adelante para llevar a cabo nuestro trabajo. Mensaje llegaron a mí del Señor, de parte del Señor, que había grandes peligros alrededor del anciano Prescott. Yo he visto que Satanás hubiese sido agradecido de gran manera si los ancianos Prescott y Daniels hubiesen llevado a cabo ese trabajo de cambiar los libros. Vamos a llegar a esa temática todavía. Y que habían hecho un buen trabajo en el campo por muchos años, pero ninguno de ellos es llamado por Dios de hacer este trabajo. Bueno, aquí en este tiempo donde Prescott y Daniels quieren también cambiar los libros, introducir cambios, ese es el tiempo en que la discusión del continuo llega a un apogeo. Y en ese momento, Prescott está al lado de aquellos, con Daniels y con Radi, que quieren introducir esa nueva idea del continuo. En ese momento, Elena White ve que Satanás está ahí, al lado de ellos. Está ahí observando, está listo, está trabajando con ellos y quiere influenciar sus mentes. Una situación realmente muy temerosa. 1910, más tarde, Daniels iba a recordar que había tenido una entrevista con Elena White, supuestamente sobre ese asunto. Esa entrevista no se puede reconstruir. El hermano Pippin ya mandó una carta al patrimonio White preguntando si hay alguna confirmación, porque Elena White tenía en sus oficinas, ella ya no trabajaba sola en ese tiempo, tenía todo un equipo que trabajaba con ella, que apuntaba las entrevistas. Era como
Si tú quieres ir a un doctor, tienes que apuntarte, ¿no? O sea, tú tienes que llamar, no es así un amigo que puedes visitar así nomás. Pero no hay ninguna grabación ni ningún apunte, nada de información que realmente había existido esa entrevista supuesta en el año 1910 de Daniels con Elena White. Él recuerda décadas después que en 1910 sí, yo tenía una entrevista y dijo que él iba a hablar con Elena White sobre el asunto del continuo. Y hay algunas cosas raras en su recuerdo porque él dice que una cosa es que le presentó el texto de Primeros Escritos, el texto que hemos estudiado ayer, el texto que hemos visto que se ha cambiado harto en varias de sus partes. Ese texto, según él llevó a ella para preguntar nuevamente qué quería decir. ¿Ya? Y según él, ella no recordaba, no tenía luz al asunto ni lo entendía bien. Una cosa. La segunda cosa es que él dice que él llevó el diagrama y le presentó. Él dice que llevó el diagrama de 1843, que es este, y dice que le presentó el asunto del templo, del santuario, que ahí se veía. Pero si ustedes estudian ese diagrama, aquí no hay ningún santuario. Pero sí, en ese diagrama, aquí sí hay un santuario. Entonces, en su recuerdo, él quería enfocar sobre la temática del continuo, que tiene que ver de cierta manera con el santuario, pero sus recuerdos no eran correctos, o simplemente lo que él escribe aquí abarca una mentira. Porque aquí en ese diagrama está el santuario y no en el de 43 que él supuestamente llevó, y ese también es el diagrama que había sido mencionado en Primeros Escritos. Bueno, entonces hay duda acerca de esa entrevista que él tenía, y era una entrevista que él recuerda muchos años después. Si él hubiese mencionado eso antes, ya lo hubiese servido harto. Pero mucho tiempo después, ella ya no vivía, entonces él recuerda que había eso, pero no hay nada que lo apoya. ¿Había otras entrevistas en ese año? Eso sí, hay notas, hay apuntes, pero él, recuerda eso y hace los apuntes décadas después. La obra de Satanás, aquí viene un texto tremendo. Manuscritos liberados, o Manuscript Releases, tomo 20, página 17 al 22. Dice así: a esa altura de nuestra experiencia, no podemos dejar que nuestras mentes se dejen alejar de la luz especial que nos fue dada para considerar en la importante reunión de la conferencia. La luz que nos fue dada para considerar en la importante reunión de la conferencia. Entonces ella aquí quiere enfocar un tema importante. Y allí estaba el hermano Daniels, sobre la mente del cual el enemigo estaba trabajando. Wow, eso es una nota aquí realmente de mucho peso. La mente de Daniels, el presidente de la conferencia, estaba siendo trabajada por el enemigo. Sobre su mente y la mente del anciano Prescott, ángeles echados del cielo estaban trabajando. Entonces aquí tenemos un gran peligro en el centro de la iglesia adventista del séptimo día. Los líderes de la iglesia estaban bajo la influencia de demonios que estaban guiando sus mentes. El trabajo de Satanás era distraer su mente para que jotas y tildes serían colocados que el Señor no le había inspirado de colocar o de traer. No eran esenciales, pero esto significaba mucho para la causa de la verdad. Y las ideas de sus mentes, si pudieran ser distraídos por los jotas y tildes, son ideadas por Satanás. O sea, esos hombres aquí, según su erudición, aparentemente a través de los estudios bíblicos, de lo que ellos podían aquí
traer a la discusión. ¿De qué habla ella? ¿A qué se refiere ella? ¿Qué son esas ideas que estaban en sus mentes? Bueno, a un segundo voy a tener que... ¿Puedes ver si él tiene los otros textos ya están imprimidos? Pero continuamos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Audio? ¿Está? Ok, disculpan. Entonces, las ideas a las cuales se refiere ella, ¿cuáles son las ideas? 1910, ella escribe esto, y en ese tiempo la discusión del continuo estaba, como hemos dicho, en una fase culminante. El trabajo de Satanás era distraer su mente para que jotas y tildes serían colocados que el Señor no le había inspirado de traer. Entonces aquí ellos se enfocan en cosas minúsculas que para ellos era importante, pero eso no era nada que ver, no era nada que el Señor quería. Las ideas de sus mentes, si pudieran ser distraídos por los jotas y tildes, son ideadas por Satanás para corregir pequeños asuntos en los libros escritos. Eso es otro tema al cual vamos a llegar ahora mismo. Ustedes suponen que están haciendo un gran trabajo, pero tengo el encargo que el silencio sería elocuente. Entonces, en vez de hablar de esos asuntos y de querer corregir aquí algo en los libros, mejor se deberían callar, sería mucho más. Sería lo que deberían haber hecho. Para empezar, se me ha mostrado que el Señor ni al anciano Daniels ni a Prescott le ha dado la carga de este trabajo. Se deberían aceptar las artimañas de Satanás. Debería el continuo ser un tema tan grande para que se lo coloca donde confunde las mentes y estorba el avance de la obra en ese tiempo importante. Entonces, algunos usan esos textos para decir, mira, ¿para qué ustedes hablan del continuo? No, esos temas no son importantes, ella lo dice, pero no es así. Ella no dice que esos temas son importantes. Lo que ella dice es que lo nuevo que ellos estaban introduciendo aquí, esto no era importante. O sea, que ellos ahora hacen una problemática de algo que no es, eso es el problema. El continuo estaba establecido. ¿Para qué ahora traerlo y sacarlo y tratar de estorbar? Gracias. Entonces, eso era la situación y el problema aquí. Eso es lo que ella acusa. Y lo vamos a ver más abajo. Que es eso que ella quiere decir. No debería, sea lo que sea, este tema no debería ser introducido. Bueno, eso es el problema. Ellos querían introducir una discusión del continuo. Ellos querían introducir nuevas ideas, unos cambios. Y esto es lo que no debería ser. Porque el espíritu que se introduciría sería prohibido. Y Lucifer está observando en cada momento. Agentes satánicos comenzarían su obra y confusión sería atraída a nuestras filas. Queridos hermanos, hoy en día estamos en esto. Como ellos no escucharon, como ellos igual avanzaron con esa idea, cuando ella murió, ellos avanzaron y distribuyeron sus ideas sobre el continuo, las nuevas ideas. Entonces entraron confusión, una gran confusión a nuestras filas. Tengo el asunto muy claro delante de mí. Otra cosa que se dice que Elena White no tiene, según el recuerdo de Daniels, que ella no entendía el asunto y no tenía luz, no veía, ni siquiera lo captaba de qué se trataba. Pero ella dice, tengo el asunto muy claro delante de mí. Tal vez Elena White no había entrado, no entendía, digamos, las implicaciones del hebreo y de todo lo que hay, todo, digamos, el esquema del estudio sobre el continuo, pero sí lo que él entendía es las implicaciones y las consecuencias de la nueva teología.
Si el diablo lograría envolver a alguien de nosotros en esos asuntos, como él se ha propuesto, la causa de Satanás triunfaría. Los que han sido involucrados en esa nueva idea eran Conradi, eran Prescott, eran Daniels, eran Wagner y también era el Willie White, el hijo de Lena White, más tarde. Hay que continuar el trabajo sin retraso y ninguna diferencia de opiniones debe ser expresada. Una vez más, ella se enfoca a lo que no se debería poner ese tema de manera que se lo quiere cambiar, que se quiere introducir nuevas ideas que causarían discordia. Porque en esos tiempos todavía la mayoría entendía el continuo así como aquí está escrito. Eso era la base, eso era lo defendido, aceptado por la mayoría, la gran mayoría en la iglesia. Otro texto aquí que se encuentra en continuación es un texto de un papel muy interesante, escrito por Dennis Okama con H. Se llama Does 1844 Have a Pagan Foundation? Eso es un artículo que salió en la revista Adventist Currents en el año 1987, marzo. Abajo, ustedes pueden encontrar eso en internet, ese texto, y he traducido a una pequeña parte donde él hace un resumen acerca del resultado de la nueva idea del continuo. ¿Qué era el resultado de esto? ¿Por qué eso es importante para nosotros? Muy interesantes sus palabras, me parecen. Dice así, estamos en la página 13 aquí. Esa irracionalidad absurda en el mismo pilar de la teología adventista condujo a un serio homoraje un homoraje serio en los 1980. La irracionalidad absurda a la cual él se refiere es la introducción de la nueva idea del continuo. La idea que el continuo no era el paganismo, sino que el continuo sería la obra de intercesión por Cristo en el lugar santo o santísimo. Teólogos ya no podían retener su disonancia cognitiva en secreto delante de sus empleados. Desmond Ford y Ray Cottrell hicieron público a su descontento, pero estaban cautelosos para atenuar el impacto del problema, ofreciendo soluciones como el principio apotelesmático y contexto por fiat divino, respectivamente. Esas son ideas donde ellos tratan de remediar nuestra posición acerca de 1844, aunque en primera instancia directamente del texto ya no se podría hacer, siempre y cuando uno adopta una nueva teología del continuo. Robert Brimsmith rechazó 1844 por tener significado profético alguno. Lo que él está diciendo aquí es que si tú aceptas la nueva teología del continuo, en consecuencia, si eres consecuente realmente, entonces tú vas a tener que rechazar 1844. No tenemos tiempo para explicar eso en las presentaciones de la mañana, que paralelamente estamos teniendo con el hermano Pippenger. Mucho más él se enfoca a la problemática del continuo. Esta mañana hemos estudiado algunas cosas impresionantes acerca de ello y estamos haciendo. Quien puede, por favor, os invito a participar. El tema es muy grande. En el momento que 1844 estaba siendo cuestionado abiertamente por muchos adventistas durante los 1980, parece, no obstante, que ellos meramente estaban llevando el New View, la nueva teología, a su conclusión lógica. Robert Wieland, uno de los pocos defensores del Old View, ve muy claro la relación entre los dos eventos. Entonces aquí esos son los resultados
de la problemática, de la discusión y de la introducción a una nueva idea acerca del continuo en Daniel 8 y Daniel 11. Dice Robert Wieland, muchos no han llevado el punto de vista de Conradi a su final lógico, pero algunos de nuestros eruditos astutos lo han. Y demostró ser un cortocircuito que hace a Antíoco Epífano de 1868 a.C. el cumplimiento necesario y primario de la profecía de Daniel 8. Entonces, aunque aquí todavía no lo podemos demostrar y no lo entendemos tal vez inmediatamente, si tú cambias el continuo y tú dices que no comenzó 508, no es el paganismo, otra cosa vas a tener que hacer. Antíoco Epífanes tiene que entrar en el plan y tiene que ser la solución para la problemática de Daniel 8 y 1844. ¿Dónde está? Aquí o aquí. Eso, tarde o temprano, si eres consecuente, lo tienes que rechazar. ¿Qué quiere decir eso? 1844 no pasó nada. Esto es la consecuencia, querido hermano. 1844 no ha pasado nada significativo. Lo que Miller había predicho, lo que los milleritas habían anhelado, defendido, esto no era nada, no había nada, no era el fin de los 2300 días. No puede ser si tú sigues consecuentemente a la teología de Conradi. Y queridos hermanos, hoy en día eso es la posición de nuestra iglesia. En realidad, así pocos lo dicen, pero algunos se han atrevido a decirlo y son honestos por lo menos, entienden que 1854 lo tienes que dejar y no había nada, ¿ok? Muchos, otra vez lo leo, muchos no han llevado el punto de vista de Conradi a su final lógico, pero algunos de nuestros eruditos astutos lo han, y demostró ser un cortocircuito que hace a Antíoco Epífano de 1868 a.C. el cumplimiento necesario y primario de la profecía de Daniel 8. En su esquema no hay espacio para la aplicación de 1854, excepto por cumplimiento secundario o apostolismático inventado. Entonces el teólogo, si es consecuente, si es sincero, entiende que el cambio en el sistema o en la interpretación del continuo tiene esas consecuencias. Y nosotros vamos a una posición que los pioneros ya habían solucionado y defendido, y otra vez tenemos que adoptar las ideas de los católicos o de los protestantes para explicar a Daniel 8 y Daniel 11. La historia del continuo en la iglesia adventista del séptimo día parece verificar la convicción de Washburn o Wieland, que el quitar de la plataforma pagana adventista ha sido comprometida seriamente, sino destruida. Todo el fundamento, si no destruido, todo el fundamento de 1844. O lo que él dice entonces, en realidad, por adoptar esa nueva idea, el fundamento adventista, que el paganismo es el continuo, y eso es un fundamento, no es un fundamento pagano, pero él hace ese juego aquí con las palabras, ¿no? Es un fundamento para nosotros de verlo así. Es necesario para defender 1854. Si no lo hacemos, no lo podemos. Querido hermano, tal vez esas palabras aquí pueden ayudar a entender o a inspirar a usted, a motivar a usted que sí tomen en serio ese tema, que hay que entender esa temática. Elena White no se opone a eso, para nada. Ella solamente se opone a la introducción de nuevas ideas. Dios mediante, vamos a ver cómo podemos hacer, pero vamos a, creo que tener otro seminario más abundante sobre esa temática del continuo.
Siguiente punto, cerramos el tema de continuo por el momento y vamos al punto de las correcciones. Otra gran tarea que Prescott quería llevar a cabo era la corrección de textos. Tienen que imaginarse que aquí viene de repente una persona educada en los colegios del mundo, un erudito, viene y ahora ve el movimiento adventista, lo cree, lo defiende, pero le falta un fundamento más sólido en su perspectiva. Falta aquí más erudición. ¿Así se dice? Erudición. Entonces lo que él propone es que había que cambiar los libros, había que hacer correcciones. Y se prestaba una situación especial cuando en 1910 todavía las tablas para la impresión del conflicto de los siglos se habían gastado. Ya, se habían gastado tanto que hacía falta de colocarlos nuevamente, hacer esas tablas nuevamente con las letras, armar. Y esto era una ocasión para los adventistas de si sería necesario hacer algunas correcciones en el texto. Aquí yo coloqué un texto en inglés que explica un poco el trabajo de la revisión. Ese conflicto de los siglos se conoció como la revisión de 1911, cuando finalmente sale. Ellos tomaron la oportunidad de corregir algunas cosas y básicamente era la idea de corregir errores de tipografía, de falta un punto, una coma, algunas cosas, tal vez expresar una frase un poco más clara, esas cositas, pero no había cambios de contenido. O sea, no es que Elena White tenía que hacer ahí unos cambios del contenido, según ella por lo menos, pero había un equipo. Fíjense, estamos en 1910. Elena White ya estaba bastante viejita y a veces luchaba con la salud también, ya. Pero ella tenía un equipo que hacía muchas cosas ya para ella, ¿no? También ese trabajo de la corrección era en manos básicamente de su hijo. Pero lo que pasa es que el hijo entonces se encarga de ese trabajo, del equipo, y recibe ideas, propuestas de las cosas que se deberían cambiar. Lo que él hace es algo un poco sorprendente porque, a ver si lo tenemos aquí. Ok. Está en el texto también de Valentine, página 265, creo que es eso, cuando dice en nuestra página 14:15, lo que acontece es que una de las personas que él involucra en ese equipo que tiene sugerencia para cambiar el conflicto de los siglos era Prescott. Bueno, lo que William White, el hijo de Elena White, hace es que no le dice nada a su mamá. O sea, ella no sabe que Prescott estaba involucrado. Ella recién le había escrito a Prescott que demonios estaban trabajando sobre su mente. Y ahora viene su hijo en el mismo año y le incorporan el equipo que tiene ideas para cambiar el conflicto de los siglos. ¿Qué cosa es esa? His purpose in deleting the passages. La idea de él de sacar algunos párrafos era de proteger supuestamente el libro de ataques, de criticismo desagradables. Él, digamos,
él aportó y quería dar su sabiduría como erudito para mejorar al conflicto de los siglos. Y William White visitó justamente a Prescott para incorporarle en esa obra. Prescott al comienzo lo rechazaba un poco porque simplemente tenía demasiado trabajo. También dice que tenía temor que iba, digamos, otra vez a entrar en confrontación con aquellos que ya se oponían a él y que defendían a lo que Elena White estaba haciendo y proclamando. Eso significa Haskell, Loughborough, Washburn y algunos otros. Su reinterpretación del pasaje sobre el continuo en primeros escritos ya le había causado mucho peso, mucha problemática, demasiado controversia. Pero el hijo de Elena White también trabajó con Daniels, hablaba para que Prescott sí podría. Él quería tener ese erudito, esa capacidad en ese equipo. Ok, entonces lo que Prescott hace, él propone, le entrega 39 páginas. 39 páginas le entrega con 105 correcciones que él propone para el conflicto de los siglos. Y White was grateful. Estaba muy agradecido el Willie White por el trabajo del profesor y lo trataba confidencialmente. O sea, en otras palabras, nadie sabía. ¿ya? Nadie lo sabía. Y lo grave es que su mamá no sabía nada de eso. Había dicho muy poco al equipo. No decía quién había propuesto esas ideas y los cambios, solamente introdujo eso así al equipo. Trataba de ocultar quién estaba ahí detrás de eso. Bueno, tenemos que ver algunas cosas. Ahora vamos a ver las ideas que tenía Prescott y cuáles eran los asuntos que él quería cambiar. Pero lo que pasa es que Elena White recibió aquí la ayuda de los ángeles y ella en el hospital, ella llega a hablar con una persona, pero esa persona había escuchado a otra persona que Prescott estaba ahí involucrado de alguna manera. Entonces, ella, sin querer, se entera. Y ella entonces puede intervenir y no se permiten los cambios. O sea, los cambios que Prescott propuso eran cambios, y lo que se han incorporado en el conflicto de los siglos, sí se han incorporado algunos cambios, eran cambios como de gramática o así cosas pequeñas, donde se ha mejorado tal vez una palabra con otra o son cosas menores. La idea principal de Prescott era cambiar algunas ideas por completo y esos cambios gracias a Dios, por la protección de Dios, no han podido ingresar a la revisión del conflicto de los siglos. Ok. La cosa que Prescott no creía, eran esas. Nosotros entendemos que los 2300 años comenzaron en 457 a.C. y terminaron en 1844. Eso para Prescott no era correcto. Él no creía que habían comenzado en aquel entonces. Tampoco creía él que 538 después de Cristo era el comienzo de los 1260 años que iban a terminar en 1698.
Para él eso era 2 siglos después. Fíjense, 2 siglos después, 700 y algo. Eso, queridos hermanos, son no son cambios menores, no son unas ideas un poco diferentes aquí, no es un año. Se trata de realmente remover por completo esa idea y esa idea de 1844. Se trata de remover esa lógica de los 1260 años. ¿Qué estaba haciendo aquí Prescott? Esto es lo que Elena White ya había previsto. Había visto que si uno sale de la idea establecida de continuo, llega a unas conclusiones tremendas que destruyen el fundamento del adventismo. ¿Qué hacemos como adventistas si no hay 1844? Aquí cae todo. Queridos hermanos, cae el Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes. Cae el mensaje de los 3 ángeles. Cae el juicio investigativo. Cae el profeta, claro. ¿No? Cae la guía. Entonces yo me pregunto, ¿qué queda? Claro, queda el sábado, tal vez, ¿no? Así. Pero hay otras iglesias que también guardan el sábado. Y los judíos, no hay que olvidar, también tienen el sábado. Entonces eran 2 ideas aquí que él quería cambiar también. El juicio investigativo para él no comenzaba según él. Hay juicio investigativo, pero eso no podía haber comenzado en otoño, sino en primavera. Y todo eso, o sea, simplemente todo esto aquí, esto y eso para él en realidad no era correcto. No era correcto. ¿Por qué? Su erudición, sus estudios, las palabras, esas ideas que habían entrado en su mente, cambiaron todos esos fundamentos y todo ese sistema establecido, defendido y guiado, inspirado también en parte, sobre el cual la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha crecido y se ha colocado. Hay una palabra que fue colocada, y eso es una palabra en el Conflicto de los Siglos, página 283, donde dice la palabra solamente. Eso una palabrita se colocó ahí, fue añadida pero según Elena White era un cambio de menor grado. O sea, ya para que se entienda tal vez un poquito mejor una cosa aquí. Más tarde, Prescott iba a usar esa influencia que él había tenido en el Conflicto de los Siglos podríamos decir, para defender su autoridad, porque si él había sido admitido para hacer cambios en el Conflicto de los Siglos y el profeta mismo lo aceptó, entonces, bueno, mis ideas no son cualquier idea, ¿no es cierto? Son ideas de peso. Él iba a usar eso en una conferencia más tarde para realmente defender su posición y su autoridad. Según Elena White, sus cambios no eran de gran significado, eran cambios menores que no habían sido problemáticos si no hubiesen sido incorporados. Y no cambiaron nada del contexto. Ok. Ya hemos visto que Elena White le había escrito en ese mismo año que él no debería hacer cambios en los libros, que Dios no había colocado esto en las mentes ni de Daniels ni de Prescott. Pero no tenemos que entender esa historia como una gran lucha en la iglesia. Había discusión, sí, había momentos difíciles, pero igual, de cierta manera, Elena White también respetaba mucho a esos hermanos. Y en vez de tratar de sacar, ella trataba de apoyar, de guiar a ellos y hacer todo para que sean rescatados de su error. También trabajaban juntos en algunas áreas. Ok. Otros libros que se habían cambiado es el libro de
Uriah Smith, el Daniel y Apocalipsis, Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis. Eso es un libro que en español ha tenido otra historia. En inglés han salido muchas versiones de ese libro. Durante la vida de Uriah Smith, él mismo trabajó en ese libro continuamente y sacó versiones. Pero cuando él murió, él pasa los derechos a su esposa y la esposa admite otras correcciones que se hicieron sin la presencia, por supuesto, de Uriah Smith. Y cuando más tarde ella entrega los derechos a la Review and Herald, y ellos finalmente sacan en 1945 una versión donde tienen realmente incorporado muchos cambios. ¿Ya? Y Prescott estaba involucrado en ese trabajo de hacer los cambios también. Una de las cosas que ellos sacan es ahí algunas explicaciones acerca del 666, ¿no? Para ellos le parece un poco no fundamentado las cosas que Uriah Smith había puesto. Una cosa que ellos no podían sacar era el asunto del continuo. El continuo, así como Uriah Smith lo presentaba, porque si iban a hacer eso, podían, digamos, realmente cerrar el libro, porque sin eso el libro no funcionaba. Sacando el continuo significaba sacar todas las otras explicaciones también, tradicionales y fundamentadas. Otro cambio que se hizo fue en ese libro ya mencionado, Bible Readings for the Home Circle. Eso era un libro para la devoción de la familia, donde se presentaban las convicciones en nuestra fe. Ahí también tenían que entrar cambios por la nueva teología, cambios por una teología más avanzada, por métodos más modernos. Y más tarde el Cottrell, vamos a hablar de ese hombre todavía, va a modificar aún más porque no era suficiente los cambios que se habían hecho según él. Ok. Estamos en 1910, hemos llegado al año 1911, sale la nueva edición de Conflicto de los Siglos y llegamos al año 1915, donde muere la profeta, con 87 años, el 16 de julio. Entramos ahora en una otra fase porque una voz que estaba ahí por siglos para reprender, para guiar, para apoyar, para aconsejar a la iglesia, desapareció. Y una vez esa voz no estaba ahí, sino presente en los libros, entonces ya la velocidad de los cambios es diferente. La habían sacado, hemos escuchado eso, pero ella estaba ahí y ahora ella ya no estaba. Y vamos a ver que en ese momento ya los hombres que estaban guiando la iglesia introducen cosas que antes no podían hacer. Vamos a abrir aquí un capítulo nuevo, pero hoy no voy, tal vez en la segunda hora voy a empezar a hablar de eso, que cuando Elena White muere, ella deja un gran patrimonio. Ella deja un montón de cartas, ella deja sus libros y ella deja textos que nunca habían sido publicados y hasta hoy en día no han sido publicados todavía. Entonces, cuando ella muere, la iglesia de repente recibe un enorme tesoro de material producido por la profeta. Pero, ¿qué debería hacer la iglesia con esto? Y eso es otro tema de mi presentación, la historia del patrimonio White. ¿Qué hizo la iglesia? ¿Qué debería haber hecho? ¿Qué aconteció? ¿Cuáles eran los eventos y las cosas que se hicieron con los materiales de Elena White? Sabemos que hoy en día esos materiales son sobrevisados por un así llamado patrimonio White. Eso es una institución dentro de nuestra iglesia. Hay que mencionar, no obstante, y vamos a entrar en los detalles, tal vez en la segunda hora o mañana, de qué pasó en realidad. Por supuesto, Elena White estaba consciente de ese material. Ella estaba consciente de que esto tenía valor e importancia. Y, por supuesto, ella había hecho arreglos
qué se debería hacer con ese material. En fin, él había 4 veces, creo, había modificado un testamento donde ella dejó claramente las instrucciones qué se debería hacer con esos materiales, qué con los derechos y cómo se debería proceder. Solamente en ese momento puedo decir que ese testamento simplemente se ignoró. Cuando la iglesia, mismo en el año que ella ya todavía estaba vivo, pero ya iba a morir aparentemente, y murió, ellos se juntan para empezar a hacer arreglos sobre los materiales, para ver qué hacemos, cómo y qué hacemos con ese material. Porque obviamente la iglesia veía el significado y la potencia de esos materiales. El testamento, no obstante, que ella deja, básicamente se ignoró. Y se hacen arreglos con los heredores y con los que Elena White había puesto para que salga todo según la voluntad de la iglesia. Es una historia tremenda y es una historia que vamos a estudiar aquí también, así que sean atentos en las próximas presentaciones. Hay básicamente en 1916 una venta judicial, a court sale, se venden, digamos, los materiales y el patrimonio pasa de una persona a la institución de la iglesia. Hacemos un salto, volvemos a esa temática, pero llegamos al año 1919. Por ahora hemos hecho lo siguiente. Hemos estudiado Joel y en conexión con Joel hemos visto que había la obra de 3 animales, de 3 insectos, mejor dicho. Y esos 3 insectos representan a 4 insectos, representan a 4 generaciones. Pero yo digo que las 4 generaciones no son 4 generaciones de tiempo, o sea, no son 4 generaciones de 40 años o de algo así. ¿Por qué? Porque tiempo no sería más para nosotros. Ya después de 44 el tiempo no es un factor de la profecía, así que aquí no tenemos una profecía que contiene ese elemento del tiempo, de manera que podemos prever o predecir los tiempos. Pero claro que sí, que el primer insecto, ¿cuál era el primer insecto? Tengo que mirarlo otra vez. No recuerdo bien esos nombres de esos insectos que tampoco estoy seguro cómo se ven. Si no les hubiese dibujado aquí, tenemos la oruga. El saltón. El revoltón y la langosta. He propuesto que la primera fase, más o menos de 1844 a 1884, la segunda de 1884 a 1919, y ahora estamos en la tercera, 1919 en adelante. En esa generación hemos visto cómo básicamente se había destruido la fe, la confianza en el espíritu de la profecía. Hemos visto el rol que habían jugado aquí hombres como Uriah Smith mismo o como Butler. La segunda fase hemos visto que sobre esa falta de la fe en el espíritu de profecía la iglesia avanzó y se alejó de la influencia del Señor y rechazó el mensaje de 1888 y empezó a destruir el fundamento de su fe, el fundamento profético que aquí está establecido. En otras presentaciones tenemos las citas y tenemos el argumento por qué esto es el fundamento de nuestra fe. Elena White lo dice. Entonces eso es que acontece en esa segunda fase y tenemos Prescott como, tal vez como Valentine lo llama
el gigante del adventismo durante esa fase. Entonces pongo aquí Uri S. Smith, pongo aquí George Butler, tengo aquí Prescott, también poner aquí Daniels y Conradi. O digamos, los hombres que pues aquí eran los hombres, las fuerzas antagónicas, las fuerzas que digamos querían torcer el camino recto de la verdad. Y ahora entramos en otra fase donde Prescott todavía está presente, por supuesto, pero van a entrar otros nombres en esa fase. Muy bien. 1919, ¿por qué hacemos una marca en ese año? ¿Qué significa ese año? ¿Qué pasa ese año? 1919 es un año muy conocido e importante en la historia de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque había una conferencia. Había una conferencia bíblica, Elena White ya no estaba. Había una conferencia bíblica y también una Bible History Teachers Meeting, un encuentro de los profesores que enseñaban historia bíblica. ¿Ya? Y esos presidente era Ken Daniels, pero la persona que organizó y que también hizo la mayoría de las presentaciones era el Prescott. Valentine lo resume en la página 214. En adelante, él pone aquí un resumen de esa conferencia. Y él dice, J.S. Washburn. Washburn era uno de los que defendía la fe antigua, ¿ya? Defendía a los pioneros. Washburn tenía descripciones, he olvidado de terminar de traducir eso, o tenía una descripción muy acertada, un poco choice descriptions, ¿cómo podemos traducir eso? Bueno, tal vez críticas de la conferencia bíblica de 1919. Él le dio el apodo o el nombre de un concilio de oscuridad y una dieta de dudas. Entonces, para Washburn, mirando lo que pasó en esa conferencia, era un concilio de la oscuridad. El acto en que coronó ese programa de las dudas y de la oscuridad y de eso era la coronación, digamos, de toda una fase, de todo un tiempo, una temporada de dudas, de oscuridad y de criticismo que encerraba a la conferencia general o a Washington. Era el omega de la apostasía que Elena White había predicho. Eso era lo que, como Valentine aquí menciona a Washburn, como él vio a esa conferencia. Queridos hermanos, 1919, ese año era el año de una conferencia. En esa conferencia acontecieron cosas que iban aún más a avanzar y profundizar los cambios que aquí ya se habían iniciado en esas dos fases anteriores. En uno de los temas era, o básicamente en esa conferencia, Prescott presentaba las ideas de la doctrina de Cristo. Esas ideas que iban a salir después de la conferencia en un libro, porque la conferencia, los participantes estaban tan impresionados por las presentaciones de Prescott, de su idea de la cristocentricidad, que deberíamos como adventistas colocar a Cristo en el centro de todo, que le piden que haga un libro de ello. Y entonces él hace un libro que sería entonces esa doctrina de Cristo. Pero pocos se dan cuenta que él en ese libro también incorpora en la cristocentricidad la idea de que el continuo
de punto de vista cristocéntrico, era Cristo y no el paganismo. O sea, llevando la cristocentricidad tan lejos que algo que es satánico ahora recibe el sello de Cristo. ¿Ya? Muy grave. Entonces, lo que pasa después de esa conferencia es que esa temática que ya habíamos hablado, que ya tanto estamos aquí mencionando el continuo, recibe otra vez una... Ahora Prescott hace lo que él había querido hacer antes, ¿no es cierto? Él lo pone público y se lo imprime y llega a ser recibido por toda la iglesia. Ese libro llega a ser, digamos, lo que eso es destinado, ese libro era para los estudiantes, para los futuros teólogos, para los futuros pastores, ministros. Y ese libro entonces de aquí logra desde ese momento dirigir las mentes y ponerlos todo en ese nuevo camino, en esas nuevas ideas. Si nosotros hoy en día predicamos sobre profecía, una pregunta que yo recibo de pastores es, por ejemplo, Marco, ¿por qué usted no más bien se centra en el Evangelio? ¿Por qué usted no más bien pone Cristo en el centro? Queridos hermanos, a mí me sorprende muchísimo esto porque no entiendo cómo no se ve Cristo en eso. Esa profecía fue dada por Cristo. Nosotros no estamos haciendo otra cosa que estudiar las palabras de Cristo. Cristo es el foco, el enfoque de nuestros estudios todo el tiempo. Esa obra que aquí Cristo hizo a través de la profecía era un aviso de amor para nosotros, para que participemos del reino celestial. Son, digamos, cartas de Cristo para avisar a esa generación. No es posible para mí comprender cómo uno no ve a Cristo en eso y cómo logra uno separar el Evangelio, porque esto es el Evangelio, la profecía es el Evangelio, uno del otro. Pero con esas ideas de Prescott y supuestamente la idea cristocéntrica, todo recibe otro nivel y tenemos la idea desde entonces que solamente se puede hablar de Cristo hablando de las actividades de Cristo mientras que estaba en la tierra y todo lo que tiene que ver con la cruz. O sea, no todo lo que tiene que ver con la cruz, porque lo que la cruz es mucho más que eso, que con lo que Cristo murió ahí en ella, ¿no es cierto? ¿Qué es de la temática del santuario? ¿Qué pasa cuando Cristo continúa la obra que en la cruz había comenzado? Esas cosas nosotros dejamos afuera y estamos diciendo que hablamos de Cristo y del Evangelio. Bueno, entonces esa conferencia, si entiendo bien, se enfocan sobre temas de la inspiración también y el tema del continuo llega a ser otra vez un gran tema. ¿Ya? Después de que sale ese libro, como resultado de la conferencia de 1919 y que Daniels y ahora Prescott toman realmente el timón en sus manos y empiezan a guiar a la iglesia según sus ideas que hemos visto, según Elena White, habían sido introducidas por los demonios, por Satanás. Entonces nosotros en el año 1919 vemos que la iglesia va a otro rumbo a través de esa influencia. Claro que se levantan hombres, aquí tenemos algunos, bajo el año 1920 he colocado algunos nombres de los partidarios del Old View. Haskell, amigo de Elena White, también escribió también un libro sobre Daniel y Apocalipsis. Washburn, Robert Wieland, Loughborough y claro los antiguos Miller Smith que ya no vivían, Jaime White, Elena White y Apollos Hale. Y tenemos entonces partidarios del New View, Ludwig Richard Conradi, Wagner, Prescott, Daniels, William White. Esa temporada, 1920 en adelante, va a también ser un tiempo en el cual, y esos que ya había prometido vamos a estudiar un poco aparte,
la discusión sobre el material de Elena White llega a una culminación. Bueno, tenemos el material de Elena White. Elena White había dado ciertas medidas para cómo se debería usar y publicar ese material, pero eso se anhela, no se destruye, básicamente el testamento de Elena White, y la iglesia trata de controlar ese material. Y en vez de estar ese material en manos de ciertos hombres que él había previsto, ese material más y más logra ser en las manos de la iglesia y hoy en día está ahí. Patrimonio White es una organización separada, pero ellos no pueden hacer nada sin que sea, digamos, dirigido y apoyado por la conferencia general. Elena White justamente quería que eso no acontezca. Ok. Pero la iglesia entra aquí en una fase muy difícil, porque en los 1920, hacia el fin de ese siglo, hay una crisis económica mundial y la iglesia es afectada gravemente por esa crisis también, gravemente. Entonces, eso tiene gran influencia en la iglesia. La iglesia tiene que mirar sus bienes, tiene que mirar su dinero. Y ellos reciben un nuevo presidente, Spicer, que en ese tiempo va a tomar control y tratar de dirigir la iglesia a través de esa fase. 1930, estamos en un poco grandes pasos. Aquí vamos a llenar ese espacio dentro de un poco con la historia del Centro White. Pero en los años 1930, tenemos Watson como presidente de la conferencia. Surgen los ministerios independientes, así como tantos tenemos hoy en día y que parecen hasta hoy en día un poco como una espina en los ojos de la organización. Pero surgen en ese tiempo los ministerios independientes justamente para avanzar la obra con esa idea. Yo entiendo que hoy en día eso también es la idea de los ministerios. Digamos, organizarse, apoyar la obra de la Iglesia Adventista para que llegue con apoyo de personas que se organizan, con las habilidades, con el esfuerzo, con el dinero, que no necesariamente viene siempre directamente de la Iglesia, apoyando la misma causa. Eso acontece en ese tiempo y que William White, el hijo de Elena White, da su apoyo a esto y él públicamente defiende esos movimientos, pero constituye esto un gran problema para la conferencia general. Y cuando William White públicamente empieza a hablar en favor de los ministerios independientes, especialmente él apoya a un joven que tiene un ministerio, y en ese ministerio él es predicador, digamos, pero él también manda carta a las iglesias y en esas cartas él también pide dinero para apoyo a su ministerio. Y William White, el hijo de Elena White, apoya a este ministerio, entonces la iglesia se enoja gravemente con él y lo citan a las oficinas y tienen que hablar con él. William White también ya no era un niño, era ya un hombre adulto, hombre grande, y causa eso una tremenda problemática. Un shock para la iglesia, y ahí con eso terminamos. Antes de entrar en el tema del patrimonio White en la siguiente hora. En ese año 1930, dos hombres prominentes salen de la iglesia. Primero William Fletcher, no sé si es William, W. Fletcher, era el vicepresidente de la Unión Australiana. Hombre de renombre, muy conocido, gran importancia. Él sale de la iglesia, él renuncia y sale. Y también Louis Conradi, que era en ese momento el líder de la iglesia adventista en Alemania, era como un pionero para Europa con la obra que él hizo ahí, levantar el adventismo. Fundador de la iglesia adventista en Alemania, él renuncia a su membresía también. ¿Por qué? Porque había desacuerdos sobre la doctrina del santuario, naturaleza de la inspiración, de profecía y el rol de Elena White. Los mismos temas que ahí
desde el comienzo habían empezado. Tenemos aquí las consecuencias a nivel mundial. Y cuando esos hombres salen, hombres, bueno, grandes, nombres grandes, líderes en la iglesia, eso realmente no contribuye a la fuerza de esa institución. Queridos hermanos, entonces aquí cerramos esa parte y en la siguiente hora vamos a entrar en el tema de la historia del patrimonio White. Cerramos con oración. Querido Señor, gracias aquí por esa hora. Hemos podido añadir algunas informaciones, historia de cambios que se habían introducido en los libros en nuestra iglesia, las consecuencias del continuo, de las nuevas ideas, y cómo eso condujo la iglesia ahora más y más en problemas y circunstancias de tristeza. Querido Señor, siempre necesitamos tu guía en eso para que entendamos esas informaciones y colocamos informaciones en su lugar, así como debería ser. En el nombre de Jesús. Amén.